Doctor, Sí, Alexander, doctor, una dígame. pregunta. ¿Será que me puedes recomendar algún libro de la materia? Lastimosamente, mire, no hay mucho libro sobre la temática, porque como es una materia bastante nueva en el país, no han elaborado, y si es que hay algunos libros, por ejemplo, hay en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Sucre, pero esos libros, adquirirlos aquí en Cochabamba está bastante complicado. Peor todavía, digamos, de que no llegan acá. Entonces, por eso Oye, yo algunos artículos, algunos libros, les voy a pasar a la plataforma, ¿ya? oye. Está bien, doctor. Gracias. En realidad para consulta. Nos vamos a ir manejando en lo que son las diapositivas y lo que va haciendo los documentos que les voy a ir mandando. Perfecto, doctor. Gracias. Listo. Un favorcito, voy a llamar a ver lista quiénes se encuentran. Arce se encuentra, José, Ayala, Brandon, Presente, doctor. Calizaya, Juan Daniel, Camacho, Daniel, Cruz, Echalar, Presente, Espinosa, doctor. Echalar, ¿no? Presente, doc. Sí, Echalar, doctor. Espinosa, Presente, doc. Flores Zaiza, Fuentes Micaela, López, Mijail, Mamani Heidi, Mariscal Alison, Nava, Quispe, Presente. Nava o Quispe. Nava, Helber Nava, doctor, buenas tardes. Damos, Rodríguez, Rodríguez, Salazar, Toses, Vélez. Presente, Salazar. Presente, doctor Vélez. Ya, listo. Continuamos, por favor. Entonces, estamos viendo, continuando nuestro tema sobre lo que es la autonomía, para ir identificando, habíamos visto los conceptos de autonomía, algunas características, la historia, cuándo nace, y obviamente los tipos de autonomías que estamos viendo actualmente, ¿no? Y ahora estábamos recalcando la importancia de lo que es el ordenamiento jurídico para estas autonomías, como son los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. Los estatutos autonómicos los realizan los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos regionales y los pueblos indígenas originarios, mientras que las cartas orgánicas son exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Habíamos estado señalando de que estos van a crear lo que es la identidad territorial de las autonomías, ¿no? La que va a expresar la voluntad de sus habitantes. Si bien estas normativa va a ser elaborada por el órgano legislativo de las autonomías, es decir, por la Asamblea Legislativa Departamental o por el Consejo Municipal, ¿ya? Pero tienen que realizar diferentes consultas a los pueblos, a las bases, a la población en general, para poder ir definiendo y elaborando ese estatuto, ¿no? Define los derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la finan financiación de estas, los procedimientos a través de los cuales
los órganos de las autonomías desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado. Entonces, esta normativa es de vital importancia y es obligatoria que se tenga, ¿no? Pero, como habíamos señalado, actualmente muchas veces, muchos no cuentan con este tipo de ordenamiento por falencias, ¿no? Uno, porque no han podido terminarlas, o otras que no han logrado aprobarlas o están en proceso de aprobación y elaboración, ¿no? Que después, obviamente, tienen que ser consultadas al pueblo mediante referéndum, y en esa circunstancia se tiene como aprobada, o en el caso será rechazada por la misma población. En el caso, si es rechazado, tendrá que elaborarse nuevamente, cumpliendo obviamente, cumpliéndose todos los requisitos marcados en la ley. El gobierno autónomo departamental de Cochabamba, por ejemplo, ya realizó tenía su estatuto, el modelo de estatuto, pero este fue rechazado por la población en general, y actualmente, como fue rechazado, no cuenta con un estatuto autonómico, y deben estar ahorita elaborando la Asamblea Legislativa un nuevo estatuto para, obviamente, después volverlo nuevamente a consultar a la población, y en el caso, si es que es aceptado, ponerlo ya en vigencia el nuevo estatuto. ¿Ya? Que como decíamos, ese va a establecer los derechos y los deberes para la población, tanto va a establecer cuáles van a ser sus instituciones. Un ejemplo les ponía también, actualmente el departamento de Cochabamba cuenta con una asamblea legislativa, ¿no? En la cual establece que se va a elegir a sus asambleístas por cantidad de población, como también por representación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Pero sí, obviamente, los estatutos son modificados, pueden cambiar su estructura y llevarlos, digamos, a otra forma o estructura de la misma institución del gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Un ejemplo, en Santa Cruz, por ejemplo, sus estatutos crean un cargo como es el de vicegobernador, que sería, digamos, equivalente a un vicepresidente a nivel del gobierno autónomo departamental, el cual va a tener la función de reemplazar al gobernador o a la gobernadora en el caso, digamos, de ausencia o imposibilidad de asumir el cargo temporalmente, ¿no? O en el caso del fallecimiento, esto podrá ser reemplazado por el vicegobernador. Actualmente, como no existe este cargo en el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, lo que se procede es, conforme a la ley marco de autonomías, es elegir a un asambleísta departamental para que éste temporalmente tome el cargo de gobernador, ¿no? Y supla temporalmente al gobernador que se encuentra en ejercicio. Dentro de lo que son los diferentes tipos de autonomías, también tenemos que ir viendo lo que son las competencias. Esas competencias que van a ser lo que pueden realizar y lo que no pueden realizar en los diferentes gobiernos autónomos, ¿no? Así tenemos que el artículo 269 y siguientes de la Constitución Política del Estado va a establecer cuáles son las competencias de los gobiernos autónomos. Y vamos a ir viendo también que estas competencias van a ser en 4 ámbitos, ¿no? Como son privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Vamos a ir viendo cada una de estas, que se suman las competencias tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos. En algunos casos son exclusivas, en otros son compartidas,
y en otros, digamos, se va dando la capacidad para que tomen decisiones. Vamos a ir viendo esto más adelante. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿Ninguna duda, ningún comentario? No, doctor. Bueno. Entonces, vamos a ir desarrollando cada una de estas entonces, ¿ya? ¿Qué es una competencia privativa? Se dice que son aquellas que están reservadas para el nivel central del Estado y su legislación, reglamentación y ejecución no se transfieren ni se delegan. Entonces, aquí obviamente es claro y puntual el cual señala de que las competencias privativas son de competencia exclusiva del gobierno central, no así los gobiernos autónomos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de qué podríamos tomar como estas competencias privativas? ¿Qué creen que nos estaríamos refiriendo? A la Constitución, doctor. A ver, ¿qué se refiere con eso? A que es una reglamentación y que también se ejecuta cuando cuando no, cuando fallan o cuando no encuentro la palabra. A ver, una competencia privativa, decimos que son aquellas que son reservadas para el nivel central. Por ejemplo, la creación de impuestos. Solo el Estado central puede crear impuestos. Entonces estaríamos hablando de que es privativa. Los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, no pueden crear impuestos nacionales, ¿no? Lo que sí pueden, obviamente, es crear patentes, en el caso de los municipios, y los gobiernos departamentales pueden crear, como han creado en el departamento de Cochabamba, un impuesto, por ejemplo, este impuesto a la sucesión gratuita de los bienes. Pero yo tengo mis limitaciones sobre esta ley que crea este impuesto departamental, porque ya existe este impuesto a nivel nacional, pero lastimosamente se crea esta ley, ¿no? En algún momento algún abogado puede presentar un recurso de inconstitucionalidad de la norma que obviamente dejaría, digamos, sin efecto esta normativa, ¿no? Por ser una duplicidad de una norma ya existente. También puede ser una competencia exclusiva, son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativas, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferirlas y delegarlas delegar estas dos últimas. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno central elabora las leyes, las normas a nivel nacional, ¿no? Pero para su ejecución puede delegar a los gobiernos autónomos su reglamentación y su ejecución. En el caso de esta pandemia, por ejemplo, el gobierno central ha
ha dictado una ley creando la necesidad de que las autoridades tomen medidas necesarias de protección, ¿no?, para esta pandemia. Entonces, cada uno de los gobiernos, en virtud de esta ley, han estado reglamentando y manejando los recursos destinados por esta circunstancia especial que estamos viviendo, ¿no? Cada uno de los gobiernos autónomos están con la capacidad de reglamentar. Un ejemplo claro es la posibilidad de establecer estas cuarentenas rígidas, flexibles, ¿no?, que son reglamentadas a nivel departamental, a nivel municipal, en el caso más claramente aquí en el cercado, ¿no? Porque el municipio es el que establece cuáles van a ser los procedimientos para la realización de esta cuarentena flexible que estamos hoy viviendo, que puede determinar, por ejemplo, qué días se puede salir, qué días no se puede salir, como hoy día estamos viviendo. De lunes a jueves se pueden salir a hacer diferentes tipos de actividades. Algunas instituciones pueden realizar sus actividades también, pero a partir del día viernes, sábado, domingo, dentro de una lógica, deberían estar todos en sus casas, ¿no? Y la salida, por ejemplo, a hacer las actividades, tanto bancarias, administrativas, en cualquier institución pública o privada, está regida al número de el carnet de identidad que cada uno tenemos, ¿no? Al último número. Es decir, pares, lunes y miércoles, y impares, miércoles y jueves. Tanto para la compra también de víveres. Pero sabemos muy bien que eso no se está cumpliendo. Pero para que sepan que esto es obviamente reglamentado por los gobiernos autónomos municipales, con la colaboración del gobierno departamental. Eso también muestra las diferentes realidades. Habíamos visto que en este eje de conurbación del departamento de Cochabamba, lo que es Sacaba, lo que es Cercado, Colcapirgua, Tiquipaya, Quillacollo, están manejando más o menos similar estas restricciones, porque obviamente son los lugares donde hay mayor cantidad de contagiados, ¿no? Donde hay un mayor índice de contagiados, ¿no? Pero los diferentes municipios van a variar esta forma de cuarentena flexible de acuerdo, digamos, a sus diferentes realidades. Entonces, ahí, obviamente, a mayor abundamiento hemos ido explicando lo que serían las competencias exclusivas, que son del gobierno central, pero que tienen la capacidad de delegar a los gobiernos autónomos la reglamentación y la ejecución. ¿Alguna duda, por favor, ahí? ¿Alguna duda, por favor? Comentario. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Doctor, Sí, ¿me escuchó? ¿podría volver a explicarme sobre las privativas? No entendí muy bien. Las privativas. Las privativas son competencias exclusivas del gobierno central, ¿ya? Que van a tomar determinaciones solo el gobierno central respecto a ciertas competencias, no así los gobiernos autónomos departamentales, ni regional, ni municipal. Les había puesto un ejemplo, crear, por ejemplo, un impuesto a nivel nacional. Eso es la creación o extinción de un impuesto es una potestad del gobierno central, no así de los gobiernos departamentales. Imagínense si el gobierno departamental de Cochabamba
o el municipio señalan y dicen, para favorecer en esta pandemia, se anula el impuesto a el IVA, el EDC-IVA. Eso obviamente no está dentro de las potestades de los gobiernos departamentales ni regionales, solo a nivel nacional. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna duda más? Por favor, no quiero que quede con duda respecto a estas dos primeras, que son competencias privativas y competencias exclusivas. ¿Nada? Bueno, continuamos. También van a haber competencias concurrentes. ¿Cuáles son las competencias concurrentes? Son aquellas en las que la legislación corresponde a nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. En estas, obviamente, ambos pueden realizar esta, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, a nivel departamental, hay ciertas atribuciones que se pueden ir complementando en lo que son las potestades. ¿Sí? Levantaron la mano, creo. Cuando hablamos de las competencias concurrentes, ambas instancias pueden realizar conjuntamente las actividades, ¿ya? Tanto las reglamentarias como las ejecutivas. Pero obviamente estamos hablando que la normativa la realiza a nivel del gobierno central. Y por último, las competencias compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus características y naturalezas, ¿no? En esas circunstancias ya sabemos que la competencia es de preferente para los gobiernos autónomos. Ahora vamos a ver lo que son los principios de las autonomías. Esto en virtud, lógicamente, a lo señalado en la Ley Marco de Autonomías, ¿no? Andrés Ibáñez, en su artículo 5, y vamos a ver los diferentes principios. ¿Ya? Voy a ir complementando, de acuerdo a lo que vayamos avanzando, por favor, algunos textos les voy a ir pasando. Ahora les voy a, por ejemplo, complementar la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, algunos otros textos también ya les he ido subiendo o les voy a ir complementando, ¿ya? ¿Qué dicen estos principios? Vamos a ir enumerando y vamos a ir desarrollando cada uno por uno, ¿no? Unidad, voluntariedad y solidaridad. Cuando hablamos del principio de unidad, el régimen de autonomías se fundamenta en la individualidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas del Estado. Entonces, hay que ver, digamos, de que un principio es la unidad del Estado, si bien hay ciertas libertades respecto a las autonomías, pero eso obviamente no puede comprender que hay una separación del Estado, ¿no? Más bien, sino las autonomías pretenden siempre mantener la unidad del Estado en sus diferentes territorios y obviamente sus políticas de gobierno. Voluntariedad. Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y las ciudadanas y ciudadanos de las entidades territoriales ejercen libre y voluntariamente el derecho de acceder a la autonomía, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley Marco de Autonomías.
Entonces, este principio señala de que todos los ciudadanos, sean de la ciudad, del campo, sean de pueblos indígenas o campesinos, tienen el derecho de adquirir, ¿no? Lo que son las autonomías, en virtud a lo que obviamente manda la Constitución Política del Estado y la ley. Solidaridad. Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas mediante la coordinación y cooperación permanente entre ellas y utilizará mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos. Es muy importante este principio porque manda que las autonomías no son, si bien no son estados pequeños, ¿no? Que cada uno vela por sus intereses, sino más bien manda a una política de solidaridad, de apoyo, de coordinación. Eso se pudo ver, por ejemplo, cuando se realizó o sufrió el desastre el municipio de Tiquipaya, ¿no? Con la bajada de la mazamorra de las alturas, causando daños en propiedad privada, en propiedad pública, que obviamente ha dañado a este municipio. En estas circunstancias ha habido un apoyo desde el nivel nacional, nivel departamental, incluso otros municipios. El municipio de Cercado desplazó maquinarias y personal para realizar este trabajo. ¿Algún comentario sobre estos primeros tres principios, la unidad, voluntariedad y solidaridad? Aló, doctor, estoy en clases. Sí, uno solo me habló, que estaba en lista, y le he facilitado el enlace. Ya. Listo, doctor. De nada. Aló, doctor. Perdón, les pedía por favor comentarios respecto a estos tres primeros principios, la unidad, voluntariedad y solidaridad, si han sido comprendidos cabalmente o se quiere, digamos, de alguna explicación complementaria. ¿Se ha comprendido estos principios, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Otros tres principios como son la equidad, el bien común y el autogobierno. La equidad es el principio que señala que la organización territorial del Estado, el ejercicio de las competencias y las asignaciones de los recursos garantizarán el desarrollo equilibrado interterritorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos para toda la población boliviana. Dentro de una lógica, esta busca romper esos problemas, ¿no? O diferencias que existían en los diferentes territorios. No son los mismos, las mismas accesos, por ejemplo, de las ciudades capitales, como por ejemplo de algunos municipios pequeños, ¿no? Se trata de romper esas barreras y esas diferencias para que las diferentes autonomías puedan acceder a las mismas posibilidades. El bien común, la actuación de los gobiernos autónomos se fundamentan y justifican en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales en la filosofía de vivir bien, propia de nuestras culturas. Entonces, sabemos que este principio del vivir bien o bien en común, lo que sería el principio de las autonomías, está reconocido en lo que es la Constitución Política del Estado y ambas tienen la visión de, obviamente, mejorar la situación de la vida de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran viviendo
en el territorio nacional como en las diferentes autonomías departamentales, regionales, municipales o indígenas. El autogobierno es otro de los principios en los que los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas, la ciudadanía tiene el derecho de dotar de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente sus autoridades en el marco de la autodeterminación reconocida por la Constitución Política del Estado. A esto nos referimos, ya lo habíamos visto anteriormente, como característica de las autonomías, que en los diferentes tipos y niveles de autonomías tienen la capacidad los ciudadanos y ciudadanas de elegir a sus propias autoridades. En ese sentido, ¿ya? Este principio va a fortalecer este hecho, ¿no? De poder elegir. Y obviamente también señala, un poco casado con lo que serían los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, para poder, digamos, determinar cómo va a estar organizado los diferentes gobiernos autónomos, departamentales, regional y municipal. En el caso, por ejemplo, de los municipios se puede aumentar mayores cargos, se puede reducir cargos. En el gobierno departamental lo mismo, ¿no? El ejemplo de la creación en el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz y también del Beni, la creación de un nuevo cargo público que es el de vicegobernador. En el tema de la alcaldía se podría ser un vicealcalde, no sé, ¿no? De acuerdo, digamos, a la necesidad y obviamente la realidad diferente de cada uno de los gobiernos autónomos. ¿Comprendidos estos otros tres principios? Estos otros principios, la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas, dada la existencia precolonial de las naciones, pueblos indígenas originarios y campesinas y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Este principio obviamente está fortaleciendo, reforzando lo que ya reconoce la Constitución Política del Estado, ¿no? El reconocimiento de los pueblos indígenas, su cultura, sus costumbres y obviamente su respeto a su organización y autodeterminación. La igualdad, la relación entre las entidades territoriales autónomas es armónica, guarda proporción, trato igualitario y reciprocidad entre ellas. No admite subordinación jerárquica ni tutela entre sí. Es lo que ya habíamos visto anteriormente, que las autonomías no hay jerarquía, ¿no? Todas tienen la misma jerarquía y este principio obviamente va fortaleciendo este concepto que habíamos visto anteriormente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nada? Otros tres principios, hablamos de la complementariedad, la reciprocidad y la equidad de género, ¿no? La complementariedad, que es el régimen de autonomía, se sustenta en la necesaria concurrencia de todas las fuerzas, iniciativas y políticas del nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos dirigidos a superar la desigualdad y la equidad entre la población y de garantizar la sostenibilidad del Estado y de las autonomías. Dentro de la lógica, esa complementariedad habla que todas las esferas del gobierno, tanto nacional como departamental, regional, municipal e indígena, tienen que trabajar para, digamos, realizar políticas de igualdad, ¿no? Romper el desequilibrio que existe en muchos casos entre
algunas regiones o algunos territorios autónomos. La reciprocidad, el nivel central del Estado, los gobiernos autónomos y la administración de centralización regirá sus relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración en beneficio de los habitantes del Estado, ¿no? Debe haber un trabajo recíproco de colaboración entre el gobierno central y el gobierno regional para buscar obviamente el beneficio de la población en general, sin buscar obviamente algunos beneficios individuales. ¿Ya? ¿Alguna duda, por favor, respecto a esta? ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? Bueno, vamos Todo a se ha cortar. entendido. Vamos a cortar y simplemente la última reunión, simplemente para algunas dudas o preguntas, ¿ya? Igualmente, por favor, la dirección va a estar en la plataforma.